Nivel 2. Clan Valencia. Para hablar de los Queenies, también conocidos como los Valencia, es preciso mencionar a los hermanos Amezcua Contreras. Los hermanos Adán, José de Jesús y Luis, quienes controlaban el llamado Cártel de Colima y eran apodados los reyes de las metanfetaminas, aprovechaban el puerto de Manzanillo para obtener grandes cantidades de efedrina y pseudoefedrina, dado que tenían contactos en India y Tailandia. Ellos estaban bajo la lupa de la DEA, por lo menos desde 1988 por el tráfico de polvo blanco y metanfetamina en San Diego y Los Ángeles. Muchos de los narcolaboratorios de los hermanos Amezcua se encontraban en Jalisco, así como en Michoacán. Y aquí es donde entró el clan de los Valencia. Aseguraban ser aguacateros, pero en realidad estaban involucrados en el tráfico de sustancias ilícitas. De esa forma, la alianza entre Amezcuas Valencia controlaba gran parte del estado vecino en los años 90, principalmente los municipios de Apatzingán, Buenavista y Uruapan. Sin embargo, José de Jesús fue detenido en 1998 y Adán, en 2001, con lo que se debilitaron. Quienes salieron al quite fueron Armando Valencia Cornelio, alias el Maradona o el Juanito, junto con Luis Valencia Valencia, quienes para entonces ya habían conformado el Cártel del Milenio. Quitapuercos.com. El Cártel de Sinaloa se solidariza con la familia de la señora Marisela Escobedo, mamá de Rubí, con el pueblo de Chihuahua y toda la ciudadanía y pone a disposición la página Quitapuercos, para cualquier información que puedan proporcionar para dar con los responsables de esta barbarie, llámense los Zetas o gente de la línea, y acabar con estas bestias, lacras que el gobierno protegió y sigue protegiendo ya que esto que pasó es una muestra. Firma CDS. Otras más aparecieron frente a la clínica del IMSS, Cruz Roja y UATG con leyenda similar, en las cuales prometían hacer justicia a los familiares de la activista y castigar a él o los responsables de su muerte, además de deslindarse del crimen, reiterando el canal de YouTube, para que la gente denuncie o facilite algún dato para dar con los asesinos. Producciones Zetas, DVDs piratas. Una presunta célula de la organización delictiva de los Zetas autodenominada Los Únicos, controla la venta de discos pirata en algunas ciudades del país, bajo su propio sello discográfico. De acuerdo con investigaciones federales y estatales, el grupo delictivo impone la venta de artículos que llevan un sello pintado de color verde o azul con la leyenda de Los Únicos Z, o Somos los Únicos. O bien, la calcomanía de un caballo relinchando de color negro, rodeado de letras Z en cada esquina. Este tipo de prácticas fueron detectadas a principios 2008 en tianguis y zonas de alto ambulantaje de Nuevo León, Veracruz y Quintana Roo, donde los vendedores no establecidos también se han quejado del cobro de piso que les exige la misma célula criminal. La forma de operar de Los Únicos, según los informes, consiste en acudir a los tianguis y presentarse ante los vendedores de CD de música y DVD pirata, para hacerles saber mediante amenazas de muerte, que solo pueden vender los productos que ellos les suministren. De esta manera, les venden cada disco en 7 u 8 pesos, pero los obligan a ofrecerlos en entre 20 y 30 para que cada mes les entreguen entre 500 y 5,000 pesos de renta o protección, según el tamaño del negocio y las ganancias que genera. Uno de los presuntos líderes de la organización fue detenido el 21 de junio de 2009 junto con 13 de sus colaboradores, durante un operativo realizado en Monterrey, Nuevo León, que permitió el aseguramiento de 5 toneladas de mercancía y 103 torres con quemadores, así como el desmantelamiento de 10 laboratorios. Se trata de Gabriel Ayala Romero, conocido como el zar de la piratería, quien según reportes periodísticos recaudaba hasta 25 millones de pesos al mes por el cobro de derecho de piso a los puesteros de la capital neoleonesa. Félix Cornejo Sosa. Félix Cornejo, el capo michoacano más grande, el Güero Palma, el Cochiloco y Arturo Beltrán Leiva le rendían respeto. Recibía a Félix Gallardo en su casa de infancia humilde, sufrió la pobreza y sintió el hambre. El pequeño Félix era un niño que no tenía papá, hacía mandados a los vecinos y arrancaba hierbas en las parcelas a veces, por tan solo un taco, un rico taco, contó alguna vez. Su mamá, señora muy bonita, se volvió a casar, y su vida fue un poco mejor, ya había por lo menos frijoles y queso, con eso bastaba.
estaba, su padrastro le daba unas monedas por ayudarle con las ventas, era vendedor ambulante, se lo llevaba a la sierra a vender ollas, machetes, agujas, dulces y gracias a su padrastro desarrolló esa habilidad que ya como gente importante siempre lo hacía diferente entre la gente, era muy buen negociante, precavido y muy listo, esto lo contaba cuando ya estaba alegre en las fiestas, gente importante le besaba la mano y le pedía favores, políticos importantes, el gobernador Luis Martínez Villicaña, grupos musicales los más famosos, los Huracanes del Norte y Tucanes de Tijuana, de quien se dice escuchando la vida de Don Félix le compusieron el corrido El Centenario. Otros dicen que fue a un pesado de Durango, Aurelio Sánchez Quintero el de los dos plebes, pero lo cierto fue que Mario Quintero era muy amigo de Cornejo, a donde quiera que Don Félix salía a trabajar, si andaba de fiesta en Jalisco, Morelos o Sinaloa, varias veces tuvieron que viajar los Tucanes solo con las guitarras a cantarle su canción a Don Félix Cornejo, le decían El Centenario. Jesús Malverde. ¿Quién fue Malverde? De acuerdo con la creencia popular, Jesús Malverde, cuyo nombre de nacimiento era Jesús Juárez Mazo, fue un hábil ladrón que robaba a los ricos para compartir su botín con los pobres en los primeros años de 1900, cuando México aún era gobernado por Porfirio Díaz. El éxito de sus atracos, sumado a su maniobra de compartir lo robado con quienes menos tenían en la iglesia de su pueblo, hizo que su nombre y fama cobrara la atención de las autoridades. Según el mito folclórico, el entonces gobernador del estado, el general Francisco Cañedo, hizo todo lo posible por capturar a Malverde, incluso ofreciéndole amnistía si el bandido ponía sus habilidades criminales a sus servicios. Sin embargo, el hombre no aceptó y continuó con sus actividades ilícitas. La muerte del robinhood mexicano. El 3 de mayo de 1909 terminaron los días de robo de Jesús Malverde en Sinaloa. Aunque se sabe que murió en esa fecha, la forma en la que fue asesinado ha sido discutida por muchos y parece no haber una versión oficial al respecto. Unos aseguran que recibió una herida de bala que le produjo una gangrena mortal. Ante la posibilidad de morir, el hombre pidió a uno de sus amigos que lo entregara al ejército y cobrara la recompensa que se ofrecía por su cabeza. Una vez que se hiciera del dinero del gobierno, debía repartirlo entre los pobres del estado. Así, la historia de quien le quitaba a los ricos para darle a los pobres continuaría incluso después de su muerte. Otros afirman que Malverde fue engañado y entregado por uno de sus compañeros de crimen. La historia más aceptada indica que las autoridades lograron apresar al ladrón antes de que cometiera otro robo. Debido al gran número de delitos que había ejecutado, se le condenó a morir. Esa misma tarde, Jesús Malverde fue ahorcado en una plaza de su pueblo y expuesto como advertencia a todo aquel que quisiera seguir sus pasos. Además, se extendió una orden que prohibía que se enterrara al criminal. Cuando sus restos cayeron al piso, la gente a la que había ayudado en vida comenzó a lanzar piedras sobre estos. A los pocos días, el cuerpo de Malverde yacía completamente sepultado bajo rocas y polvo. ¿Cuál es la historia real detrás del mito de Malverde? A pesar de lo atractivo de la historia del criminal Malverde, no existe ninguna evidencia que justifique su existencia. De hecho, diversos investigadores y expertos han encontrado que la historia y apariencia del bandido generoso, como se le conoció durante el período postrevolucionario, podría estar basada en las vidas de dos famosos ladrones sinaloenses, Heraclio Bernal y Felipe Bachomo. En su libro True Tales from Another México, The Lynch Mob, The Popsicle Kings, Chalino and the Bronx, el periodista estadounidense Sam Quiñones señala que la rebeldía antigobierno de Bernal, perseguido por el gobernador Cañedo, traicionado por uno de sus cercanos y conocido como el Rayo de Sinaloa, así como la procedencia humilde y brava de Bachomo, fueron retomadas por la gente de Sinaloa para fortalecer el necesitado mito del ladrón bueno. Del bandido generoso a el santo de los narcos. Tan pronto como la leyenda de Malverde comenzó a popularizarse, las historias de posibles milagros cometidos por su gracia fueron sumándose al mito del forajido. El primero, incluso, se dio cuando el ladrón aún estaba colgado en la plaza de su pueblo. De acuerdo con la historia contada de generación en generación, un hombre se postró a los pies de Malverde y le pidió encontrar a sus animales de crianza. A cambio, el ganadero rompería las reglas y le daría una sepultura digna a su cuerpo. Días más tarde, el hombre regresó y se llevó los restos del bandido para enterrarlos en una fosa. Su ganado había regresado a sus tierras. Debido a su historia criminal, el santo Malverde fue buscado por aquellos que se dedicaban al robo, tránsito de mercancías y el cruce de personas al otro lado de la frontera estadounidense.
En la década de los 70, justo cuando explotó la crisis de seguridad por el encumbramiento de cárteles de la droga en México, el personaje aumentó su popularidad debido a la historia de Raimundo Escalante, hijo de un narcotraficante que fue condenado a muerte por desobedecer a su padre. Herido y dejado a la intemperie, Escalante pidió a Malverde que salvara su vida. Minutos después, un pescador encontró al Junior y lo llevó a un hospital. Aunque tampoco se tienen mayores registros de Raimundo, ni de su padre, el relato fue adoptado por la C de los narcos. A partir de ello, líderes del crimen organizado como el Chapo Guzmán o Amado Carrillo Fuentes y trabajadores del más bajo nivel se encomiendan al santo para pedir protección.